Primera de Timoteo 5:22, y luego otros versículos más, para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Primera de Pedro 1, del 22 al 25. Leemos: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en el capítulo 2 de ese mismo libro, los versículos 1 al 3, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y vamos a leer también en Hebreos, capítulo 10, del 18 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y leemos los siguientes dos versículos: considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gracias a Dios por su palabra pura. Aleluya. El tema de esta plática es una juventud pura para una generación corrompida. Y yo tenía el título, una juventud pura en medio de una generación corrompida, pero como que no me satisfacía, y seguí meditando y encontré que lo que mi corazón y lo que Dios ha puesto en mi corazón, pues se adapta más y cuadra mejor al decir una juventud pura para una generación corrompida, porque puede haber una generación pura en medio de una generación corrompida, y allí no hace mucho, porque sí está en medio de una generación corrompida, pero es mejor que haya una juventud pura para una generación corrompida. Es decir, que no solo seamos puros, pero que impartamos pureza. Alabado sea el nombre del Señor. Y todos estos versículos que leímos nos habla
de pureza, de ser puros. Y ser puro es ser claro, diáfano, transparente. Gloria al Señor. Ser puro es ser sin mezcla. Una cosa pura no tiene mezcla. Saben que hay productos que luego los venden como puros, pero no lo son. Los mezclan con algo. Y si son productos enlatados, tienen que ponerle sustancias y químicas preservativas, así que no es puro. Puede haber leche que el que la vende siempre la vende como pura, porque no le dice usted, le eché una poca de agua. Se venden como puro, pero está mezclado. Una cosa que está mezclada no es pura, no tiene mezcla. Lo que es puro no tiene mezcla. Lo puro es sencillo, tal como es, sin enchapes, sin fachada exterior. Una cosa que es pura es genuina, auténtica. Una cosa que es pura es limpia. Bendito el Señor. Una persona pura es casta, es decir, no es un corrompido moral. Una cosa que es pura, una persona que es pura es sin mancha. Gloria a Dios. Los indígenas en Colombia, cuando un hermano falla, peca, le dicen y se refieren a él como que está manchado. Y ellos tienen un concepto bien claro de la pureza, porque lo llaman que está manchado. Y cuando esa persona descarriada vuelve al Señor, o el pecador que se convierte, ellos dicen que fue lavado de su mancha. Y el pecado es una mancha, que solo la sangre de Jesucristo nos limpia de esa mancha. Y una persona pura es sin mancha. Y el Señor viene a buscar una iglesia como sin mancha, sin arruga, una iglesia pura. A nosotros nos ha tocado vivir en una generación que la generación de Sodoma y Gomorra hubiese palidecido. Y alguien dijo que si Dios no visita con juicio a esta generación, tendría que pedirles excusas a los de Sodoma y Gomorra que están en el infierno. Y si Dios fuera a salvar y llevar al cielo tantos que tienen la etiqueta de cristianos, pero que están manchados, que viven vidas impuras, tendría que sacar a los de Sodoma y Gomorra del infierno y llevárselos también para el cielo. Y esto Dios no lo hará, ¿verdad que Dios no lo hará? No lo hará. Nosotros pues tenemos que vivir una vida de pureza para una generación corrompida. Y está de más que hablemos y abundemos sobre las condiciones en el mundo de hoy, en el hogar, en el matrimonio, en la familia, en la escuela, en la universidad, en los colegios, en los trabajos, en las factorías, aún en muchas iglesias. Son condiciones alarmantes que donde se supone que se imparta cultura, se convierten en antros de corrupción y de violación de jóvenes, de muchachas. Vivimos en tiempos terribles. Dios siempre, en toda la historia de la raza, por más que hayan bajado los niveles morales y espirituales
y sociales de esas generaciones, Dios siempre ha tenido personas que han vivido vidas puras en medio de una generación corrompida, y mejor que eso, para esa generación corrompida. Enoc, que era un joven, Enoc vivió una vida pura. Enoc, dice la Biblia, que anduvo con Dios. Y su biografía, la más corta que hay en la Biblia, es que Enoc anduvo con Dios y desapareció porque lo traspuso Dios. Se lo llevó Dios. Pero Enoc no vivió su vida de pureza concentrado en sí mismo y enclaustrado, ni se fue a un monte ni a un convento. Vivió su vida de pureza impartiendo su pureza a esa generación corrompida. Y Judas, el escritor de la epístola, dice que Enoc era pregonero de justicia. Amén. Y Enoc era profeta y comunicó el mensaje de Dios, no solo con su vida pura, pero también con sus palabras y su predicación. Y Enoc vislumbró a través de los milenios la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y dijo que Él vendría con sus santos millares. Bendito el nombre del Señor. Así es que Enoc vivió una vida de pureza para una generación corrompida. Y Enoc era un joven. Enoc se desapareció cuando tenía 360 años, pero era un muchacho, era un joven. Porque el hijo de él, Matusalén, vivió 960 años. Entonces el padre vivió la tercera parte de su hijo. Es como si hubiera un padre de 60 años o un padre que engendra un hijo y el padre muere a los 20 años de edad y el hijo muere a los 60 años de edad. Así es que el padre Enoc murió joven comparado con las edades de los que vivían en ese tiempo, de 900, casi 1000 años, y 800 y 700, y él morir o desaparecer, porque no murió, a la edad de 300 y tantos años, pues era un muchacho, era un joven. Y entonces los jóvenes podemos vivir una vida de pureza. Bendito el nombre del Señor. Conocí al Señor a la edad de 10 años. Han pasado 58 más. Ya saben mi edad. Y yo bendigo el nombre del Señor. Le adoro, le ensalzo, le glorifico. Porque para su gloria, y yo digo estas cosas para glorificar al Señor, jamás he mirado hacia atrás. Y no es tampoco que Satanás me haya dejado por incorregible. Ya les dije al principio que a mayor profundidad en Dios, más fuertes los ataques del diablo. Lo único que ya Dios ha adiestrado a uno y ya la vida de uno está dirigida por el Señor para vencer. Y también digo que cuando pasa 1 o 2 semanas y no recibo un ataque de las tinieblas, me preocupa. Porque me parece que el diablo, pues, está más o menos tranquilo conmigo. Y yo no quiero que él esté tranquilo conmigo. No quiero tenerle de socio ni de compadre. Somos enemigos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en esa lucha, el carácter del cristiano se va desarrollando. Dios permite las pruebas
las permite. Él no tienta a nadie, pero Él permite. Porque cuando viene una prueba, está allí para que nosotros las superemos, las venzamos. Y es como el entrenador del atleta, el que salta por encima de la vara. Al principio le ponen 3 pies. Y las primeras veces pues tumba la vara, pero él sigue y sigue hasta que salta la vara. Pero el entrenador no le deja la vara a 3 pies. El entrenador se la sube un poco más. 3-1. Y la tumba, pero la llega a saltar. Cuando la salta no se la deja allí, se la sube un poquito más. Hasta que desarrolla un atleta que puede saltar 6 pies 4 pulgadas, 6 pies y medio, como hace poco uno saltó 6-7. Pero ¿cómo es que salta 6-7? Porque empezó a superar las primeras pruebas. Si de una vez le ponen a un muchacho que empieza a ser entrenado 6 pies, pues no le pasa por encima, le pasa por debajo, ¿no? Pero ese entrenamiento es el que va desarrollando al atleta. Y ese entrenamiento que Dios permite, que a veces nosotros nos quejamos tanto de las pruebas, y Dios las está permitiendo con un solo propósito, para que las superemos. Amén. Amén. Y si una que otra vez pues tumbamos la varita, ninguno de nosotros tampoco, cuando salimos del vientre de la madre, salimos andando. Ninguno de nosotros. Todos tuvimos que aprender a caminar. Y nos ponían primero a hacer un solito, cuando estábamos un poquito duritos, nos podíamos hacer un solito, 30 segundos ir para el suelo. Pero la mamá nunca dijo, a este muchacho nunca va a andar. Y lo deja en la cuna 1 año, y cuando va a intentar que camine, tampoco camina con 1 año, porque le ha faltado entrenamiento. Bendito el nombre del Señor. Pero la madre sigue y sigue, ya él solito lo hace 1 minuto, y ya empieza a dar pasitos, se cae, sí, está bien que se cae, pero si no se cae, no aprende a caminar. Amén. Y Satanás le gusta desalentarnos a nosotros mucho. Cuando cometemos un error, el diablo nos dice, ve, tú no sirves para ser cristiano, tú eres un fracaso. Y todo lo que habla el diablo es mentira. No le creamos las cosas que el diablo habla, porque el diablo es mentiroso. Él es el padre de mentira. Amén. Y él a veces coge una mentira y se la endulza a usted y parece una verdad. O le habla a usted media verdad. O le cita un texto bíblico a usted, pero busque que se lo ha cortado, se lo ha mochado. No se lo dice nunca completo. Porque él es padre de mentira. Y todo lo que él habla es mentira. Entonces, nosotros jamás debemos dudar lo que Dios dice en su palabra, pero sí nosotros debemos dudar y no creer todo lo que el diablo dice. Porque él es mentiroso. Y cuando quiera ponernos un pensamiento de duda, de incredulidad, un pensamiento negativo, sepamos, estemos bien seguros que eso no viene del Señor, eso viene del demonio. Bendito el Señor. Y debemos ubicarlo y reprender a Satanás. Alabado sea el nombre del Señor. De modo que nosotros podemos vivir, y la juventud puede vivir, una vida de pureza. Ya les referí el lirio, que nace, crece, se desarrolla en medio del fango. Mientras más hediondo el fango, más bonito el lirio. Pero ese es un lirio en medio del fango. Pero nosotros queremos ser lirios para el fango de este mundo. Amén, hermanos.
para impartir pureza. Gloria a Dios. No es que para que en la universidad nos digan, tú eres cristiano, y usted agache la cabeza y se vaya del grupo. Y bueno, sí, yo soy cristiano. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Deja ver tus venas. Mira para allá. Mira la mía. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Si es que este mundo no se merece, dice la Biblia, que nosotros estemos aquí. Pero Dios quiere que nosotros sigamos aquí para esta generación corrompida, para que nosotros seamos el vehículo, el instrumento, para Dios seguir sacando del fango, del lodo, de la corrupción a tantas vidas por las cuales Cristo derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Amén, hermano. Alabado sea el nombre precioso del Señor. Hay unas exhortaciones muy preciosas en la palabra de Dios para la juventud. Dios ama a los jóvenes. Amén, hermano. Dios ama a los jóvenes. Yo fui niño en la iglesia. Yo fui adolescente en la iglesia. Yo fui joven en la iglesia. Y yo sigo en la iglesia menos joven. Y yo puedo decirles que sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendito el Dios de la gloria. No es una cosa mística, no es una cosa difícil de entender. No son metas inalcanzables, no son ideales inalcanzables, son realidades. Yo fui consciente cuando el Señor me salvó, yo me di cuenta cuando el Señor me salvó, a la edad de 10 años. Y yo me di cuenta que allí también el Señor me llamó. Se apoderó de mí un gozo. Y también me llamó porque se encendió en mi corazón una llama. Y yo interpreté el llamado de Dios en mi vida. Y cuando me senté, yo me dije, yo voy a ser como ese hombre. Yo voy a predicar. En mi mente de niño yo interpreté el llamado de Dios, que yo quería ser como ese hombre que había predicado y con quien yo me había entregado al Señor. Y cuando uno tiene esta convicción, pues esto es algo muy profundo en la vida de uno, porque el nacer de nuevo es una realidad, no es un mito, no es un cuento, no es cambiar de religión, no es cambiar de iglesia, no es cambiar de ideología, es cambiar de vida, cambiar de corazón, cambiar de mente. Amén. Es un nuevo nacimiento. Cuando nosotros nacemos del vientre de nuestra madre, es un trauma, es una realidad. Por eso aquí estamos, porque nacimos. El nacer de nuevo es una realidad, no es un cuento, no es una falacia, es una realidad. Y cuando uno nace de nuevo, por eso Pedro termina los versículos que yo leí de Pedro, dice, si es que habéis experimentado la benignidad del Señor. Es decir, uno que realmente ha nacido de nuevo no puede quedarse un infante espiritual. Cuando una madre y un padre ve que la criatura que acaba de nacer, pues se queda siempre igual. Y todo lo que un recién nacido y en los primeros meses hace, todo es una gracia. Hasta cuando
ensucia los pañales, el pamper. Es una gracia. Y toda la familia lo celebra. Porque si no lo hace hay algo malo. Hay algún problema. Y todo lo que hace es una gracia. Pero ningún padre y ninguna madre quiere que su hijito o hijita se quede toda la vida con las gracias del recién nacido. Porque entonces, si crece en tamaño, haciendo las gracias de cuando nació, pues quiere decir que es una normal, que es un vegetal. Y entonces nosotros nacemos en Cristo. ¿Nacemos o no nacemos de nuevo? ¿Cuántos podemos decir que hemos nacido de nuevo? Ustedes saben también que el diablo está tomando todos los términos fundamentalistas de la Biblia, entre ellos el nacer de nuevo. Y usted ve por ahí tanta gente que dice, yo nací de nuevo. Nació de nuevo. El que está en Cristo, el que nace de nuevo, nueva criatura es. Algunas cosas viejas, amén. Todas las cosas viejas, y aquí todas son hechas porque nació de nuevo. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Así que una persona que no ha nacido de nuevo no puede dar los frutos de uno que ha nacido de nuevo. Es como una señora en la iglesia. Era vecina, vivía casi al frente y le gustaba venir a la iglesia y venía a todos los cultos. Había hermanos que faltaban, pero esa no faltaba. Esa no veía nada más que se abría el templo y para allá iba. Y muchas veces era la primera que llegaba. Y tampoco se iba antes de decir amén. Se decía el amén y ella saludaba a los hermanos. Y era constante en la iglesia. Pero nunca ni se había entregado al Señor y mucho menos había nacido de nuevo. Pero no faltaba la iglesia. Porque la madrina le había prometido darle parte de la herencia. Pero le había dicho, si tú te metes a eso, no te doy herencia. Entonces ella participaba de todo en la iglesia. Cantaba, palmeaba, gritaba, aleluya, de todo. Pero no había nacido de nuevo. Y estaba en medio de la congregación. Pero no podía dar los frutos de uno que ha nacido de nuevo. Tenía todas las apariencias, pero los frutos no los tenía. ¿Por qué? Porque no tenía vida. No había nacido de nuevo. No le había sido impartida la vida de Cristo. Amén. Y una persona así es como usted tomar el palo seco de la escoba, que ya se gastó la escoba, o de esas escobas que usted la desenrosca, que tiene enrosca, usted desenrosca y toma el palo seco de la escoba, y usted se va al patio, cava un hoyo y siembra el palo de escoba. ¿Dará hojas? ¿Está seco? Está seco. Allí se pudre, pero no echa hojas. Y cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, podemos estar en la iglesia. Y podemos hacer como aquella señora y tener todas las apariencias. Pero como la vida de Cristo no ha sido sembrada en nosotros, no podemos dar los frutos. Alabado sea Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Pues la Biblia nos da muchas exhortaciones para nosotros conservarnos en pureza.
La Biblia hace, el Señor hace en las Escrituras, como cuando usted va por la calle o la carretera y de momento se le pone la luz roja. Muchos se disgustan. ¿Para qué pondrán estas luces rojas? Pero si está la luz roja, es un aviso que hay que parar. Y cuando uno no para con la luz roja, fácilmente hay un choque y hay muerte. Entonces la luz roja se pone porque hay otros que van a pasar. Y en la Biblia el Señor nos pone algunas luces rojas. Y el Señor nos dice, a través del apóstol Pablo, también escribiéndole a Timoteo, le dice, huye de los deseos juveniles, huye. Usualmente nosotros entendemos que el que huye es un cobarde, pero la Biblia nos enseña que huir del peligro es sabio, es ser entendido. Huye de las pasiones juveniles, no las busques, más bien huye de ellas. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Una vez un hombre rico necesitó un chofer, lo publicó en el periódico y empezaron a acudir choferes solicitando el empleo. Y él los entrevistaba. Y después que sabía cómo se llamaba, dónde vivía, de qué familia, todo un interrogatorio, le hacía la siguiente pregunta. Bueno, si vamos por una carretera tortuosa, por las muchas montañas, y hay precipicios, ¿a qué distancia del precipicio, del borde del precipicio, usted puede tomar una curva sin problema? Uno le dijo, bueno, yo con la experiencia que tengo, yo tomo la curva a 6 pulgadas del borde del precipicio sin problema. Está bien, puede retirarse. Y así fue llamando, entrevistando, y finalizaba con la misma pregunta. Si vamos por una carretera tortuosa y vamos a tomar una curva, ¿a qué distancia usted la tomaría sin peligro alguno? Bueno, a 10 pulgadas, yo tengo mucha experiencia. Otro decía, bueno, a pie, 18 pulgadas, pies y medio, puede retirarse. Y usted, porque siempre los entrevistaba uno por uno, no todos a la vez. Y usted dice, bueno, yo a 2 pies, a 24 pulgadas del borde del precipicio, yo me alejo y no hay problema. Y vino y le hizo la misma pregunta. ¿A qué distancia del borde del precipicio usted puede tomar una curva sin problema? Y este le dijo, bueno, yo le voy a decir a usted una cosa. Ya yo le dije mi experiencia, los años que yo llevo manejando automóviles, camiones, guagua, de todo. Pero yo me alejo todo lo que puedo del borde del precipicio. Y usted tiene el trabajo. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Huye del borde del precipicio. Aléjate todo lo que puedas del borde del precipicio. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Algunos se creen súper espirituales y juegan, quieren jugar con el pecado y con el peligro y con la concupiscencia. Y hay esa herejía, el kendanismo, que ahí se está jugando con el pecado. De hecho, ya ahí no hay precipicio, porque eso está en precipicio abajo ya. Bendito el nombre del Señor. Llenos de inmundicia y de pecado. De manera que es una exhortación de la palabra a nosotros huir. Y Job dijo
hice pacto con mis ojos de no mirar la iniquidad. Entonces nuestros ojos, en vez de fijarse a la iniquidad, a la concupiscencia, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Amén. De Él emana pureza, santidad. Nuestros ojos deben estar en su palabra, porque su palabra es fuente de pureza. Su palabra es limpia. Dios ha purificado su palabra 7 veces. Alabado su nombre. Y en vez de leer novelas pasionales, en vez de mirar pornografía, pon tus ojos en Dios y en su palabra. Y vas a recibir pureza. Alabado sea el nombre precioso del Señor. Y dice la Biblia, ninguna mala conversación proceda de vuestra boca. Nosotros tenemos que evitar malas conversaciones. Y como hoy, el que no habla malo, pues no está en la ola. ¿Ves? Y hoy las conversaciones, pues, son un sándwich de una palabrita buena, decente y correcta en el medio, con 2 tapas de palabras malas. Entonces, el joven cristiano, aleluya, debe impartir pureza. Y usted impone su pureza. Cuando uno llega a un sitio nuevo, y saben que uno es evangélico porque deben saberlo enseguida, porque algunos lo ocultan y pasan como el grupo. Pero es bueno que de una vez sepan, de una vez empieza la persecución, pero usted se mantiene firme con sus palabras y su conducta y terminan por respetarlo a usted. Amén. Y cuando usted va entrando al trabajo, dice, ya está bueno. Y nosotros no seremos buenos cristianos y cristianos puros si no nos enfrentamos al diablo y a todos los instrumentos del diablo y de las tinieblas. Gloria al nombre del Señor. Otra luz roja que el Señor nos pone, las malas compañías. Nosotros tenemos que ser puros para los que nos rodean. Y ya les dije que si empiezan mal las conversaciones, usted empiece una conversación buena y sana. Y si le dicen, yo no quiero oír de eso, usted dígale, yo no quiero oír de eso. Alabado sea Dios. Amén, hermano. Que el diablo haga como él quiera hacer, pero haga usted como Dios quiere que usted haga. Sea el nombre de Dios glorificado. De manera es que si a su lado hay una persona que es un corrompido, usted impártale de lo que Dios le ha dado. Ahora, también nos dice que no comulguemos, ya ahí lo oímos, que no comulguemos con el pecado ajeno. Entonces un cristiano que se asimila a un ambiente de corrupción, pues está comulgando y tiene que dar testimonio. Usted es puro, imparta pureza. Bendito el nombre del Señor. Que es verdad que es duro, pero es más duro no hacerlo. El obedecer a Dios cuesta caro, pero el desobedecer a Dios cuesta más caro. Así que las malas compañías, si están al lado de nosotros, es para nosotros impartirle pureza. Nuestra mente debe estar siempre bajo la sangre de Cristo. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nacimos de nuevo. Dios nos da un corazón nuevo. Dios vivifica nuestro espíritu muerto en delitos y pecados. Dios nos da un nuevo vocabulario. Dios nos da nuevos ideales. Dios nos da también
una mente nueva, nos da un nombre nuevo y nuestra mente es renovada y tenemos la mente de Cristo. Toda persona que ha nacido de nuevo tiene la mente de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pues mi esposa y yo estábamos en la obra misionera en Cuba, jovencitos, predicando, ganando almas, pastoreando. Y hubo un tiempo cuando Satanás empezó a decirme en mi mente que eres un hipócrita, que estás haciendo un papel, que eres como un actor, tú no vives lo que predicas, que eres un hipócrita, tú no eres salvo. Y me machacaba eso en la mente. Y pasaron algunas semanas y el diablo, tú eres un hipócrita, tú no eres salvo, tú eres un actor, de día y de noche, porque cuando despertaba en la madrugada, el diablo me decía, despertó el actor. Y como que yo llegué a creerlo, y de hecho lo creí, que yo no era salvo, que yo era un hipócrita. Y entonces, todas las tardes, me metía debajo de las bancas de la iglesia a orar, a llorar, a gemir y a decirle, Señor, quita de mí toda hipocresía, quita de mí toda cosa que no te agrade, Señor, sálvame, Señor, perdóname, todas las tardes. Y así estuve como un mes, todas las tardes, debajo de las bancas de la iglesia, Señor, sálvame, Señor, perdóname, quita de mí toda hipocresía, y predicando todas las noches. Pues cuando predicaba, pues el demonio me dejaba tranquilo en la mente, porque la palabra de Dios arruina al diablo. Pero acababa y allí estaba el pensamiento, lo hiciste bien, soy hipócrita. Y ahí caía de rodillas, Señor, ten misericordia también. Y a la tarde siguiente para debajo de los bancos. Pero una tarde que estaba debajo de las bancas, y yo en ese clamor y en esa agonía, porque fue una agonía que me duró un mes, vino el Consolador, el Espíritu Santo, y empezó a citarme textos bíblicos. Y me dijo textos que yo conozco desde niño, pero que cuando el Espíritu Santo los toma, es como uno lee la Biblia tantas veces y aprende, pero hay una vez cuando Dios le abre la escritura a uno, y a veces en el mismo pasaje donde Dios ha iluminado a uno tantas veces, pues vuelve el Espíritu Santo y le revela maravillas. Pues el primer versículo que me citó me dijo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y eso para mí fue como quitarme una venda de los ojos. Y yo dije, pero ¿y qué es lo que yo hago aquí? Invocando el nombre del Señor. Si yo amo al Señor y desde niño Él me salvó. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pues es lo que hago, invocando su nombre, y yo amo al Señor. Entonces yo soy salvo. Volvió el Espíritu Santo a citarme escritura y me dio unos cuantos versículos, todos iluminados, como nuevos para mí. Y el último versículo que me citó, me dijo, vosotros tenéis la mente de Cristo. Yo dije, pues yo tengo la mente de Cristo. Entonces estos pensamientos negativos no vienen de Cristo, ni de mi mente tampoco, porque yo tengo la mente de Cristo. Entonces, viejo diablo sinvergüenza, el Señor te reprenda. Me salí debajo de las bancas con los brazos levantados, alabando al Señor y dándole gloria, aleluya. Y entonces
volvió el Espíritu Santo y me dijo, ¿sabe por qué te permití este mes de agonía? Pues dime, Señor, porque sí que ha sido agónico. Tú me conociste desde niño y tú no has sabido lo que son las luchas en la mente del recién convertido y también de los viejos convertidos. Tú no has sabido en tu propia experiencia cómo son esas luchas, esos ataques demoníacos con pensamientos negativos y hasta impuros. Como tú no los has conocido, yo te permití esto para que pasaras por esta experiencia, salieras vencedor y victorioso y pudieras orientar a tantos muchos otros cristianos que están en esas luchas y no saben cómo salir de esas luchas. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo aprendí allí, hermanos, porque yo luchaba contra esos pensamientos. Y yo los quería expulsar de mi mente. Pero cuando uno no quiere pensar en lo que está pensando, tiene que pensar en lo que no quiere pensar. Y como tiene que pensar en lo que no quiere pensar, pues piensa en lo que no quisiera pensar. Porque uno quiere deshacerse de un pensamiento en el cual está pensando, y para no pensar en lo que no quiere pensar, tiene que pensar en lo que no quisiera pensar, y se le forma un círculo vicioso en la mente y no hay modo de salir. Y eso me pasó a mí por un mes. Yo no quería pensar en eso, pero allí estaba, porque yo tenía que pensar que yo no quiero pensar que soy hipócrita. Y como no quiero pensar en que soy hipócrita, pues tengo que pensar que soy actor, que soy hipócrita. Y no queriendo pensar en lo que estoy pensando, tengo que pensar en lo que no quisiera pensar. Alabado sea el Dios de la gloria. ¿Y cómo salí del laberinto ese? Con la palabra del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso Jesús dice, si estuviereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Y San Pablo dijo que la palabra de Cristo habite en vosotros en toda abundancia. Y San Pedro dice, porque habéis sido renacidos no con simiente corruptible, sino con la simiente incorruptible de la palabra de Dios. Entonces la mente tiene que estar llena de la palabra de Dios. Por esto San Pablo escribe a los filipenses que pensemos en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que tenga buen nombre, en todo lo que glorifique a Dios, en la palabra de Dios, pensemos en ello, y no hay demonio que sea capaz de penetrar a nuestra mente y posesionarse de nuestra mente con pensamientos impuros y concupiscentes. Hay una serpiente en el bosque que le gusta mucho los huevitos de un pichoncito en particular. Le fascinan. Parece que tienen un sabor que le gusta mucho a la serpiente. Y estos pajaritos ponen su nido lo más alto posible. Por el instinto que Dios ha puesto. Saben ellos que la culebra le fascina los huevitos de ellos. Y se van lo más alto que pueden. Y la serpiente que anda por abajo y parece que olfatea. Y allá hay unos pichoncitos de lo que a él le gusta. Y empieza a subir el árbol. Y sigue subiendo.
y ya ve allá arriba el nidito y sigue subiendo. Y cuando la hembrita que está en el nido calentando los huevitos se da cuenta que viene subiendo la serpiente, emite un sonido para su compañero. Y el compañero, donde quiera que esté, oye el sonido de alarma. Y viene volando rápido al nidito. Se comunican, él ve lo que viene subiendo. Se va rápido del nidito. Y va volando y volando y volando hasta que encuentra un árbol que él conoce. Y arranca una hojita de ese árbol y se la lleva en el piquito. Y la serpiente subiendo. Y pone ese pedacito de hoja en el nidito. Ahí lo pone, encima de los huevitos. Y la serpiente subiendo. Y cuando la serpiente se acerca al nido, ellos dos se alejan a mirar de lejos, porque si se quedan cerca también peligran. Se quedan lejos mirando, pero seguros de lo que va a pasar. Y cuando la serpiente asoma el hocico al nidito y le da el olor de esa hojita, él no baja al palo, se tira desde arriba por el olor de esa hojita. Y se salvan los huevitos y los pichoncitos. ¡Aleluya! Y usted huele la palabra de Dios. Llénese de la palabra de Dios. Restráyele en el hocico al diablo la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Que no hay modo que Él se resista. Él resiste todo. Él viene a los cultos. Y hay iglesias que ronca el diablo ahí tranquilo soñando ahí en el culto. Otras veces donde la música es de salsa y de merengue, allí el diablo también palmea y baila con la gente, porque hoy las iglesias no están danzando en el espíritu, están danzando con la salsa y el merengue. Y el diablo allí está, allí es que está él, la música de él. El diablo le da palmada. El diablo dice gloria a Dios. Y el diablo le habla lengua también. Pero lo que le endiabla al diablo es la palabra de Dios. Alabado sea Jesucristo. Llénate de la palabra. Deja las novelas del diablo pasionales. Deja eso. Y si en la universidad te exigen que leas una novela, pues léala y estúdiala. Que de aquí, se le quede aquí, que se te quede aquí, para cuando venga el examen, pues tú le des la porquería que ellos te dieron, se la devuelvo para atrás. Pero tu corazón puro, tu corazón limpio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo no puedo pensar que haya un joven cristiano con literatura pornográfica, porque lo que estás comiendo es diablo. Lo que te estás nutriendo es con estiércol. Y el Espíritu Santo no puede estar. Una vez, una joven cristiana, las amigas de la universidad le invitaron a una película. Y ella dijo, no, yo no voy al teatro, yo no voy. Muchacha, no seas boba, no seas tonta, que eso no es nada, que si yo... Y entre ellas, creyentes evangélicas también, la invitada. Eso no es nada, olvídate. Bueno, pues voy a ver, voy a hablar con mi mamá. No hables nada. Pero la muchacha fue donde la madre. Y mientras la madre preparaba la ensalada para el almuerzo,
A la lechuga le arrancaba el tallo con raíces y lo echaba a un lado. Al pepinillo lo mondaba y las cáscaras para un lado. Al rábano también lo quitaba las raíces y parte de la corteza y lo echaba para un lado. Y así toda la ensalada, todos los desperdicios lo echaba para un lado. Y la hija al lado diciéndole, mamá, me invitaron a ir a una película, las muchachas de la universidad, y yo voy a ir. Y la mamá la miró así, y siguió bregando con la ensalada. ¿Y qué tú me dices, mamá? Que voy, porque que todas van, si hasta la hija del hermano Sutano va, y la hija del hermano Prensejo va, y yo quiero ir. Y la mamá la miró así otra vez. Y siguió bregando con la ensalada. Dijo, mamá, pero dime si eso no es nada, eso no tiene importancia, que yo vaya a ver una película. Entonces la mamá agarró todas las raíces, todos los tallos, todas las cáscaras, toda la basura. Y las agarró así todas y se las echó a la ensalada y la siguió moviendo. Pero mamá, ¿qué tú has hecho? ¿Has dañado la ensalada? No, y siguió moviendo. Pero mamá, tú te has vuelto loca. ¿Cómo que tú vas a echar esas basuras, esas cáscaras en la ensalada? Dice, mi hija, eso no es nada. Pero ¿cómo que no es nada? ¿Quién se va a comer eso? Dice, bueno, no, como tú dices que ir a ver una película, eso no es nada, ¿no? Entonces, tú quieres que yo me coma esa basura, ¿no? Y como eso no es nada, esa basura no es nada, pues yo le eché la basura a la ensalada para que no la comamos aquí. Entonces la hija bajó el rostro y dijo, está bien, mamá, muchas gracias. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, hermano. ¿Podemos o no podemos vivir una vida pura en el nombre del Señor? Podemos. Lo que tenemos que estar firmes, lo que tenemos que ser conscientes que hemos nacido de nuevo, que aunque estamos aquí, no somos de aquí. Que aunque seamos ciudadanos americanos y puertorriqueños, nuestra ciudadanía no es ni americana, ni es puertorriqueña, ni es cubana, ni es china, ni es japonesa, es del cielo. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y Dios nos tiene aquí para eso, para que no comulguemos con las tinieblas, sino que seamos luces. Usted ve las luces, se ponen siempre en lo alto. Si esas luces estuvieran debajo de la silla, esto se quedaba casi oscuro, totalmente oscuro. Las luces alumbran cuando están en alto. Y una ciudad en un monte no se puede esconder. Y el cristiano con su luz debajo de la mesa se convierte en tiniebla. El cristiano y la iglesia de Jesucristo tiene que levantar en alto la luz. Y como hay una juventud pura para una generación corrompida, esta juventud y todo cristiano también tenemos que ser sal. Cuando no había refrigeración, la carne se conservaba con sal. Y todavía hay lugares donde no hay refrigeración y la carne la conservan con sal y no se corrompe. Y nosotros tenemos que ser sal, que ni nos corrompemos, pero guardamos la corrupción, que avance
en medio de nosotros. Bendito y alabado el nombre del Señor. Y Cristo dice que cuando la sal pierde el sabor, ¿qué pasa? No sirve solo para tapar huecos en la calle. Bendecido sea el Señor. Y qué triste es ver tantos cristianos, iglesias, congregaciones y concilios que han perdido la sal. Y lo que están es tapando el hueco, haciendo el alarde de que son, pero están corrompidos. Y no sirven para sacar a otros de la corrupción, porque los dos andan iguales. Y están vestidos con vestidos unisex. Que usted ve a dos que van caminando y a veces los ve de frente también. Y usted no sabe quién es él y quién es ella. Y hoy hay tantos cristianos que han perdido la sal y se han corrompido, que usted no puede decir si es cristiano o si es mundano. Y si está con uno que usted conoce que es un mundano y un corrompido, pues usted no ve la diferencia entre uno y otro. Y gente así, ni el corrompido de toda su vida, ni el creyente que también se ha corrompido, ninguno de los dos, llámese evangélico, llámese pentecostal, llámese del movimiento misionero mundial, sencillamente no entrará al cielo, porque allí no entrará ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira. Alabado sea Dios. Alabado sea Cristo, hermano. Aleluya. Mis queridos jóvenes, mis queridos hijos, lo que más Satanás ataca es la mente. La mente es un campo de batalla. La mente es como un huerto que germina y produce frutos lo que se siembre. Si es bueno, da buenos frutos. Si es malo, da malos frutos. Esa es la mente donde Satanás ataca. Allí es que empieza. Y Santiago nos escribe acerca de la mente. Que Satanás tira un pensamiento malo, un pensamiento impuro. La ciencia dice, habla de la capacidad de la mente. Y dice que es como una emisora, tiene una capacidad, como una emisora de 50,000 vatios, que capta. Tiene una potencia, una facultad tremenda, la mente. Entonces Satanás es muy hábil tirando malos pensamientos. Y la mente es muy receptiva. La mente los recibe. La mente es como una sala, la sala de un hogar. Que alguien toca la puerta y usted abre la puerta. Y usted saluda a la persona, lo manda a entrar, siéntese y empieza a hablar. Un pensamiento que Satanás tira llega a la mente. Si nosotros atendemos ese pensamiento malo, en nuestra mente se produce un diálogo, una conversación. El diablo te dice en la mente, porque todo pensamiento impuro viene de un demonio, no viene de Cristo, viene de un diablo. Y le pone un pensamiento. Mira qué muchacho, oh, Entonces usted llegó a ese pensamiento y se convierte en una conversación. Y usted pues a lo mejor le dice, no, pero yo soy cristiano, yo no puedo hacer eso. Y eso no es nada, hay una conversación en la mente. Yo creo que aquí nadie puede decir que nunca ha tenido nada de eso. Bueno, eso no es nada, que no sea bobo, no sea boba, no sea tonto.
son boberías, que estos viejos predicadores, tienen muchas manías, muchas cosas, olvídate. Entonces usted dice, bueno, la verdad a lo mejor él cuando joven a lo mejor era peor que yo. Y se desarrolla una conversación en su mente. Y dice Santiago que de la mente baja al corazón. Por eso Jesús dice que todo adulterio y todas estas cosas salen ¿de dónde? Del corazón. Porque de la mente un pensamiento malo baja al corazón. Y allí sigue, allí los afectos. Y allí se hacen imágenes. Y allí hasta uno se ve pecando. Y haciendo lo que el diablo ha estado sugiriendo en su mente y en su corazón. Y por eso es que Jesús dice que el que mira y codicia, pecó, adulteró, sea de un lado o de otro. Baja el corazón y allí sigue esa cosa. Entonces, pues ya el visitante, el demonio, que fue el que trajo el pensamiento, entró a la mente, bajó al corazón, y ya ese demonio está ganando terreno, ya está en el corazón. Es como el que llega a la puerta y usted lo reconoce, un testigo contra Jehová. No, yo no tengo tiempo, y se va. Pero usted le dice, bueno, siente y empieza a conversar. Y ya no se queda, la próxima vez ya no se queda en la sala, entonces va para el cuarto. Y después se mete a la cocina y le levanta las ollas, ¿no? Porque va cogiendo confianza. Entonces un pensamiento malo es así, va progresando en su labor. Y cuando ya tiene el corazón, entonces cautiva la voluntad. Y la persona se va debilitando en su voluntad de obedecer a Dios. Se va debilitando y entonces viene el acto. Y el acto entonces pare más pecado. Y el pecado produce muerte espiritual. Y a veces física también. Bendito y alabado el nombre del Señor. Así es que el campo de batalla es la mente. Y allí en la mente es que hay que vencer. No lo deje bajar al corazón. Trátelo como trataría a los testigos contra Jehová. O a los mitas. O a los de Dan. No. Porque mire, hablar con personas enredadas en cultos falsos, a no ser que el Espíritu Santo lo haga, no hay quien lo haga con una plática y una conversación. Una vez un misionero me invitó a su iglesia a darle un estudio sobre el sábado y el adventismo. Porque una plaga de ellos se había regado en la ciudad y le habían llevado unos cuantos miembros de la iglesia. Y como él es americano y no tenía la soltura en el idioma, me mandó a buscar y allá fui y le di un estudio. Y entre las cosas que dije que el adventismo no solo es el asunto del sábado, que si fuera el sábado pues no estarían tan mal, que ellos tienen doctrinas de demonios. Y mencioné las doctrinas de demonios. Y que no vale la pena hablar con ellos, ni con los testigos. No pierda su tiempo, a no ser que el Espíritu Santo lo llene a usted para sacar una de estas personas de esos errores de tinieblas, cadenas del diablo. Entonces a los pocos días llegó a mi casa en Santiago de Cuba el jefe de la plaga esa. Eran como 25 que se habían regado en el pueblo. Invadieron el pueblo. Y vino a mi casa y tocó. Yo no lo conocía. Y lo mandé a entrar. Y le mandé a que se sentara. Se sentó. Me dijo, pastor, yo he venido acá, él vino con otro, acompañado de otro. Yo he venido acá porque a mí me dijeron que usted dio un estudio allá en el pueblo tal. Y usted dijo que nosotros los adventistas
tenemos doctrinas de demonios. Y es verdad que yo lo dije. Lo dije. Ah, pues yo vine para que aclaremos esto y hablemos de esto y pasemos aquí un buen tiempo hablando de esto. Yo le dije, mire, yo soy un hombre muy ocupado en la obra de Dios y yo no puedo perder mi tiempo. Me dije, ¿cómo usted dice que es perder el tiempo hablar de la Biblia? Y dije, no, yo no lo digo. ¿Y quién lo dice? Diga usted. No, yo no lo digo. ¿Pero quién lo dice? San Pablo. Que dice que en cuestiones de luna nueva y de sábado y de esto, que no hagamos caso de esas palabrerías. Y entonces fíjese cómo son. Dice, eso es lo que dice Pablo. Entonces dice, bueno, la Biblia dice que cuando no nos reciban, que sacudamos los pies y nos vayamos. Y yo le digo, sacúdalo bien y váyase. Mire, mi hermano, y a los hogares llegan gente de esta, y hay hermanitos que lo sientan, platican, le dan almuerzo. Y cuando ellos se van de allí, han dejado una recua de demonios y la mente de los hermanos dándole vueltas. Alabado sea Dios. Amén. Pues mire, si esto lo hacen personas llenas de las tinieblas, ¿cuánto más no logrará un demonio con un pensamiento ahí machacándole en la mente? Llénese de la palabra, cite la palabra, recite la palabra. Yo he estado dando una campaña con grandes multitudes y el diablo me ha atacado con una fiebre de 40 y la garganta sangrante, que predicando se me ha proyectado sangre en los labios. He tenido que tomar el pañuelo y secarme la garganta herida con la fiebre. Y después del culto, en mi habitación me he puesto a pasearme sin poder hablar, a citar palabra de Dios, porque por su herida nosotros fuimos curados. Yo soy Jehová tu sanador, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y citando palabra de Dios, yo he quedado sano, yo he quedado sano, yo he quedado sano. La palabra de Dios es invencible, como Dios es invencible. La palabra de Dios es eterna, como Dios es eterno. La palabra de Dios es todopoderosa, como Dios es todopoderoso. La palabra de Dios es pura, como Dios es puro. La palabra de Dios es santa, como Dios es santo. Llénate de la palabra, llena tu mente de la palabra. Estemos de pie. Si hay hermanos que han estado pasando por estas luchas, por estos conflictos en su mente, porque como decíamos anoche y en otras ocasiones, estos intrusos en el ministerio manipulan la mente y le dan un tratamiento, una terapia regresiva, y la persona va diciendo todo lo que ha hecho, y después que vomita todo lo que ha hecho en toda su vida. Esta gente no tiene una solución y los dejan en ese conflicto, y los demonios se aprovechan y se endemonian. Pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo, sí, nos convence de todo pecado, pero también nos da la salida. Alabado sea Dios.
y nos señala al Calvario, a la sangre preciosa de Cristo que nos limpia, nos limpia, nos limpia de todo pecado. Y en estos momentos, aquellos hermanos que han estado sufriendo en su mente de estos conflictos, porque Satanás le ha estado diciendo, tú no eres salvo, olvídate ya, vete de la iglesia. No, es que papá ni mamá, olvídate, salte de la iglesia. Y distintas clases de pensamientos negativos. Mire, para usted hay victoria. Porque la victoria de Cristo, Él no la vino a buscar aquí abajo para Él. Él venció a Lucifer allá en el cielo. Y lo botaron de allá arriba. Porque a Él no le dijeron, mire, don diablo, tenga la bondad de usted aquí del cielo. Él dijo, yo ascenderé, yo subiré, yo me sentaré. Y yo seré semejante al Altísimo. Pero Dios le contestó y le dijo, yo te lancé, yo te arrojé, yo te arrastré. Él no le dijeron, mire, váyase de aquí, ya usted no cabe aquí. A él lo botaron como un pez. Y como nosotros entendemos las cosas así, pues uno hasta podría pensar y decir que eso yo te arrojé y yo te tiré, si era que él quería como que aguantarse. Pues le dieron 3 puntapiés, uno el Padre, otro el Hijo y el Espíritu Santo le dio el último mismo. Entonces, bótelo usted del cielo de su mente que debe ocupar Cristo. Aleluya. ¡Aleluya!